Buenas, soy José María Fernández Vázquez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y en esta comunicación oral, Ventana o Pasillo, de Consuelo Treviño, La corriente del recuerdo, vamos a analizar esta obra de la escritora colombiana. Es un resumen, esta composición será un resumen de un texto escrito para una posible publicación en el libro que surja del Congreso. Ventana Pasillo, 2021, es La corriente del recuerdo. Estamos en una novela donde la memoria ocupa un espacio fundamental. Los recuerdos nos ubican en nuestro mundo porque somos lo que hemos sido y lo que recordamos. Así pues, la finalidad de la novela es plasmar por escrito esta corriente del recuerdo que emana desde los pueblos del interior de Colombia hasta el Madrid presente. También es una novela de reconciliación de la autora con su propia vida, la narración de una historia íntima de lecciones personales de la narradora, Ventano Pasillo, de los aviones entre España y Colombia. Como palabras clave de esta exposición oral podríamos señalar Consuelo Treviño, obviamente, literatura colombiana, autoficción y memoria. La novelista bogotana Consuelo Treviño se ha consolidado en los últimos años como referente de la narrativa colombiana actual. Tras Trasterrado, 2018, que suponía una decidida vuelta a la novela en Ventana Pasillo, 2021, nos ofrece un texto donde las posibles interpretaciones, los posibles matices están presentes de un modo continuo. Es el reflejo del salto al vacío que extraña la escritura, la página en blanco que supone al tiempo refugio y huida. Es la construcción de una historia íntima de lecciones personales de la narradora que intenta explicar el motivo de su escritura y observar la relación establecida con su país desde la distancia española. Treviño Anzola está aficada en España desde 1988, aunque sus primeras estancias se remontan a 1983 para realizar su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Su producción literaria se reparte entre la escritura de cuentos y novelas. Sin embargo, a pesar de la residencia española, su repercusión como novelista y su difusión de su obra se ha producido generalmente en América. Con anterioridad a la publicación de Trasterrado, sobresalen dos obras en la trayectoria de la autora. Prohibido salir a la calle, 1998, y Las semillas de la ira, 2008. Si hubiese que determinar alguna característica de particular en la prosa de Consuelo Treviño o concretar algún elemento esencial en su narrativa, habría que decir que la suya es una escritura de voces. En Prohibido salir a la calle, el deseo por reflejar una voz narrativa reconocible y propio es evidente y profundo. Este decir narrativo se consigue con soltura en el personaje de Clara, quien describe su infancia y adolescencia en el Bogotá de los años 60. La narradora rescata y materializa el recuerdo de la infancia al tiempo feliz y al tiempo dolorosa, donde la aceptación del mundo se alcanza a través de los múltiples personajes que habitan la casa familiar. En La semilla de la ira, Consuelo Treviño se decide también por la primera persona verbal, para no ocultar el carácter autobiográfico de la obra, ni tampoco encubrir el retrato egocéntrico ni la voz del novelista colombiano Vargas Vila, quien relabora sus emociones y vivencias durante 4 décadas en un fantasioso cuaderno de viaje que redacta sobre regreso a Colombia. Así pues, la voz narrativa se configura como un elemento esencial en las obras de Triviño, y no va a ser menos en Ventana o Pasillo. Es un relato complejo en muchos sentidos, que las posibilidades explicativas se pueden sumar en diferentes lecturas, y entre ellas destacamos la autoficción en la obra. Ventana o Pasillo. El título ya nos provoca cierto desasosiego. Cualquier lector reconoce la pregunta tantas veces oída en los mostradores aeroportuarios: ¿ventana o pasillo? Y una vez reconocida la pregunta, solo cabe anotar que los signos de interrogación no aparecen. Es una pregunta disyuntiva donde solo cabe una respuesta. Descartado que sea un problema de conocimientos ortográficos de la autora y rechazado un error tipográfico del editorial, solo podemos ver en esta notoria ausencia de signos interrogativos un reto interpretativo. La autora, desde el paratexto que supone la misma portada del libro, nos invita a un juego de preguntas no realizadas y respuestas por conseguir. Estamos ante un interrogante y así se manifiesta en la primera línea del texto. ¿Ventana o pasillo?, me preguntó aquella joven tras el mostrador.
No supe qué responder. ¿Qué implica una ventana? ¿Qué significa un pasillo? La autora, desde el inicio del texto, nos muestra su duda y nos involucra como lectores en el descubrimiento de una solución. En el último párrafo de la obra también aparece una semejante construcción. ¿Ventana o pasillo?, me preguntará una joven tras el mostrador. Y observemos el uso de los tiempos verbales de ambas preguntas. Pretérito indefinido de indicativo en primer lugar y futuro simple de indicativo en la última. O lo que es lo mismo, pasado y futuro de una vida que está siendo vivida. Sin embargo, esta última interpelación se ve continuada por la respuesta. Ahora no pensaré en lo que tú elegirías. Miraré a ADV para contestar. Ventana y pasillo. Esta es la clave de una novela que cierra una trayectoria vital. De la disyunción inicial se pasa a la suma final. No es solo un proceso de elección, sino convierte todas las elecciones personales en un monto final donde no se renuncia a nada, a nadie, ni a ella misma como autora y como mujer. En esta obra acompañamos a la autora a corroborar su respuesta final tras desnudar sus vivencias más personales, que la llevaron a ser escritora incluso en combate con su condición de mujer. Esa dualidad ventana-pasillo es el claro ejemplo de los dualismos y renuncias que narra la novela entre mujer o escritora, transterrada o colombiana, reconocerse en el interior o mirar el exterior, en definitiva, ser y estar dentro y fuera. Género novelesco. La novela presenta dificultades para encuadrarse en un género novelesco en concreto. Es un largo diálogo interior de Consuelo Treviño consigo mismo tras un desdoblamiento doloroso. Miro a la calle tras el balcón y el cristal me devuelve me devuelve tu reflejo. Me cuesta reconocerte porque eres yo misma. Es un relato de elección, de dudas, de enfrentamiento entre la mujer y la escritora, como la narradora exclama: la escritora eres tú. Y a veces caigo en el error y la costumbre de utilizar el tú cuando hablo de mí misma. La dualidad ventana-pasillo es el reflejo de la dualidad tú y yo, de la mujer y de la escritora. La escritora escribe novela, la mujer rescata sus recuerdos y ofrece su vida al lector, que debe asumirlo como ficticios o verdaderos. La autoficción como corriente novelesca está presente de manera incuestionable en la obra. Una clarificadora definición de autoficción nos la ofrece la profesora Gómez Trueba cuando señala que dicho término incluiría aquellos relatos que, presentándose bien como novelas o bien sin denominación genérica, nunca como autobiografías o memorias, ofrecen sin embargo contenidos autobiográficos o una apariencia autobiográfica. Las definiciones sobre el término se han multiplicado desde que en 1977 Serge Dubrovsky lo empleara para remitirse a su novela Fields. Para Sergio Blanco, entre otros, la autoficción literaria adquiere valores que superan lo creativo para vencer en aspectos cognitivos. Así considera que el cruce entre un relato real de la vida de autor, es decir, una experiencia vivida por este, y un relato ficticio, una experiencia inventada por este, y lo interesante es que la autoficción no es ni una cosa ni otra, sino la unión de los dos al mismo tiempo. Para nosotros, esta obra de Consuelo Treviño es claramente un texto de autoficción, más allá de las primeras identificaciones de obra, de autor y personaje. La materia biográfica se amalgama con la ficción narrativa, dando lugar a un texto de profundas connotaciones y evidente belleza. Estamos ante una elaboración creativa que la autora define como novela, un texto ficticio en definitiva. Sin embargo, nos produce sensación de una realidad tan plena que se acompaña de fotografías, de paisajes, personas, objetos, como muestra de una realidad que es posible palpar, incluso más allá de la palabra inventada. La autora, forzando la compleja trama narrativa, introduce un paréntesis en la línea argumental, paréntesis de la autoficción a la confesión que el autor puede saltarse. Es en esta ruptura o parón narrativo una clara referencia a Rayuela. Se da libertad de elegir al lector qué leer. Este inciso nos sitúa frente a la autora, no frente a la narradora.
Toda la obra está redactada en primera persona, pero aquí no es la voz de la narradora, sino la voz de la autora quien aparece como si se alejara del hecho novelístico, del texto literario. Intenta explicar la intención de la Avenida España, salvar a la escritora y sacrificar a la persona. He aquí la puerta de comprensión a la obra. Comprender a la autora a través de la narradora, comprender la verdad a través de la ficción, a veces tan cierta como la misma verdad. Y la verdad está en la literatura. Es la conversión de la literatura en vida. La literatura no es una forma de vida, sino que es la vida de Consuelo Treviño. Líneas argumentales. Es evidente que la construcción narrativa de esta obra no es fácil y supone un evidente esfuerzo creativo por parte de la autora y exige una recepción atenta por parte del lector para asumir el juego de espejo en el que nos introduce. La novela es una ventana por la que se asoma la escritora al exterior, pero también esa misma ventana abre para que el lector vea el interior de la escritura. Las líneas argumentales que recorren la obra no se presentan como unas líneas rectas, sino como los meandros del río Magdalena. Tres son las líneas que se pueden encontrar en la obra, pero que se entretejan para formar un todo coherente. La vida propia, la propia vida de la narradora, desde su infancia recordada hasta el presente actual, en el que se escribe la novela, con especial hincapié a sus estancias en España, las relaciones con los familiares, tanto paternos como maternos, y la relación con Colombia en la tierra de acogida. Fue en España donde vislumbraste la dimensión latinoamericana de la que carecías. Es esencial para entender la obra. Mi patria es algo tan profundo que aflora desde la conciencia, el amor, la responsabilidad y el esfuerzo. Los recuerdos personales se agolpan en el libro. Las vivencias más íntimas se desgranan a lo largo de la novela. En este apartado no oculta ni siquiera los posicionamientos políticos más terribles que ha sufrido Colombia, que la han conducido en tantas ocasiones al enfrentamiento. Entre el recuerdo de las piedras y la sangre de los heridos, comprendí por qué no podía coger un arma para demostrar que compartía las causas justas. Tampoco duda entre entrar en terrenos íntimos. Así describe el encuentro con el viejo profesor con quien estableció relaciones difíciles. Al acabar el café, me acompañó hasta el metro, cada una a su casa, yo a mi pensión de Argüelles, pero intercambiamos números de teléfonos. Quedaba algo pendiente y ambos lo sabíamos. También reluce la vida inseguro con el primer novio con el que convivía y que le ocultó su pertenencia al M-19. Peor que la infidelidad fue descubrir aquel revólver en la mesilla de noche que no supo explicar a quién pertenecía ni por qué lo guardaba. Junto a estas historias de amor más o menos fracasado, debemos señalar que la autora también recuerda su paso por la Universidad Nacional de Bogotá. Su estancia universitaria se plantea como una experiencia feliz a pesar de su añoranza. Echaban de menos la Universidad Nacional. La universidad será el momento de formación intelectual que tanto aprecia la autora. Su entrada en la universidad se expresa con radiante felicidad. Viviste de momentos de plenitud, como cuando aprobaste el examen de ingreso en la Universidad Nacional. Y también supone la gozosa autoafirmación que lleva a valorar la dignidad propia. La otra gran línea de recuerdo es la historia familiar, la de sus 6 hermanos, la de su hermano Miguel muerto, pero también la historia de la madre anegada, enfermera en los pueblos perdidos de Colombia, comprometida con sus compatriotas. Eran tristes villorrios que agonizaron sin haber florecido junto a un río mortecino, enterrados en olvidadas estaciones de tren. La descripción de los abuelos sirve para dibujar una Colombia amable, donde los agricultores intentan sacar a la familia con esfuerzo y dignidad. El padre, una persona inconstante en las relaciones familiares, descrito como amante de la ópera, pero también de los billares, donde se deja buena parte de la paga y del sustento familiar. Un ser levantisco que, sin embargo, ofrece gran ternura hacia sus hijos y del que se relata la muerte con gran dolor a pesar de abandonar a la familia y su tendencia a la bebida. Los abuelos paternos también son retratados. Así aparece la abuela Inés, mujer poderosa que vive con ellos, o el abuelo, el sastre, hombre que desaparece en las selvas del Putumayo. La tercera línea argumental será Colombia, que es su misma historia.
La sangre de América Latina pasa por mis venas abiertas, las de 1000 guerras que vivieron los antepasados, la de los muertos y desaparecidos que arrastran nuestros ríos, la de los heridos de la violencia que mi madre suturaba en aquellos abandonados centros de salud donde transcurrió nuestra primera infancia. A veces, cuando cierras los ojos, ves la sangre aquí correr por las carreras, llegar hasta la calle Princesa de Madrid, resbalar por Altamirano, cruzar el paseo de Pintor Rosales, tiñendo el blanco de los lienzos y despañarse por el Parque del Oeste hasta el pie de la estatua de Bolívar. Una clara evocación a García Márquez y su muerte anunciada. Será el reflejo de la violencia del Colombia en la que encontramos desperdigada a lo largo de toda la obra. Una violencia que no es ajena a la narradora, mostrando que han sido los propios colombianos las víctimas o los verdugos. Nunca supe si aquel muerto era guerrillero o paramilitar. Era un hombre joven al que le habían robado la fota. Consuelo Tribuño denuncia a lo largo de toda la obra esa realidad que afectó a todos y donde nadie salió indemne. Como coda final, apuntaríamos que ventana y pasillo es la corriente del recuerdo, e insistimos de ello. Miro mis manos sobre el teclado antes de sumergirme en la corriente del recuerdo. Estamos en una novela donde la memoria ocupa un espacio fundamental, pero se recuerda para algo. Los recuerdos nos ubican en nuestro mundo porque somos lo que hemos sido y hemos sido lo que recordamos. Consuelo Treviño es consciente de esto y por eso el último capítulo se abre con unos versos de Juan Ramón Jiménez. No te vayas, recuerdo, no te vayas. Así pues, la finalidad de la novela es plasmar por escrito esa corriente de los recuerdos. Pero la novela va más allá, es una novela de reconciliación con la autora con su propia vida, de la autora con Colombia, en la que tuvo que ir. Si ya no hay sitio para mí en mi ciudad, me obligaste a regresar a Madrid. También es una reconciliación con los recuerdos familiares y con la comprensión del padre. Por último, la reconciliación consigo mismo. Toda la obra es un deseo constante de reafirmación del ser humano y de la persona en concreto. Comprendo y te confieso esta mañana que vivimos por dignidad. Consuelo Treviño se reconoce en esta obra en su pasado para abrirse a su futuro. Y solo nos cabe citar las palabras finales de la novela para terminar. Buen viaje. Muchas gracias por su atención y ya estoy a la espera de cualquier pregunta a través online.